poquito acerca de los cambios generacionales. Y sabemos que se vuelve complejo, ¿no? Las personas mayores tienen ciertas ideas y piensan de cierta manera, y cuando pasa a la siguiente generación, a sus hijos o a sus parientes que son más o menos de la edad de sus hijos, pues nos damos cuenta que se piensa un tanto diferente. Y cuando se brinca una tercera generación, y entonces se tienen nietos y o jóvenes de la edad de los nietos, pues también el pensamiento, y quizás en nuestro tiempo está mucho más revolucionado, mucho más abierto, y parece que llega un momento en que ya no se puede entender una generación con la otra. Ahora, la transmisión cultural, la transmisión religiosa, debe estar enfocada precisamente en poder compartir con las generaciones subsecuentes a la propia, a la nuestra, la fe que tenemos en el Señor. Y esto se vuelve complicado muchas veces, muchas ocasiones, porque queremos hacer una transmisión de la fe solamente por lo que podemos hablar o por lo que podemos encaminar cuando llevamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pues ustedes tienen nietos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero queremos solamente llevarlos al templo, decirles algunas palabras, darles algunas recomendaciones, pero tenemos que ser conscientes que la transmisión de fe, que la transmisión cultural y la transmisión religiosa se da mucho más fácilmente a través del ejemplo. Y por eso hablamos del ejemplo en esta mañana. Los valores, las creencias, los comportamientos impactan mucho más a nivel individual, a nivel comunitario, cuando se tiene un ejemplo de esa vida en el espíritu, y podemos llevar entonces la fe hasta la sociedad que nos rodea. Y entonces los hijos tienen que ir retomando o recibiendo esos valores, esas tradiciones, esas normas culturales, esas normas morales, y bueno, las van a interpretar seguramente de una manera un tanto diferente por el tiempo que les toca vivir, pero la responsabilidad del creyente es estar transmitiendo con el ejemplo todos los valores fundamentales y confiar en el Señor, confiar que Él tratará el florecimiento en las nuevas generaciones a medida que se va moldeando o modelando en ellos ese comportamiento, pero sobre todo esa fe en el Señor. Este pasaje que acabamos de leer ahí en primer libro de Reyes, primero de Reyes 16, versículos del 1 al 13, nos va a dar un panorama de lo que sucede cuando interactúan diferentes generaciones, y sobre todo cómo se da esa transferencia entre generaciones a través del ejemplo, un ejemplo de servicio a Dios. Pero también vamos a ver la contraparte, ¿verdad? Cuando el ejemplo es un mal ejemplo, cuando lo que se está transmitiendo es aquello que está equivocado, y esto tiene repercusiones muchas veces graves. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, vemos cuatro principales personas en este relato. Vemos por ahí a los profetas, dos profetas, aunque nos enfocamos directamente en el profeta Jehú, tenemos que hablar del profeta Ananí. Y el profeta Ananí, bueno, yo prediqué de él el domingo pasado, no sé si predicó, tú predicaste, si también predicaste de Ananí. Ya conocemos un poquito de este profeta. Fue hasta el rey Asa, le dijo que estaba equivocado, le dijo que tenía que ponerse a cuentas con el Señor, y Asa no lo escuchó del todo, ¿verdad? Y tuvieron ahí esa complicación. Pero Ananí fue un profeta de Dios. Y es la primera vez que vemos en la palabra que un profeta tiene como descendencia a otro profeta. El profeta Jehú es su hijo, y ni siquiera están en el mismo reino. Ananí fue profeta en el reino del sur, en el reino de Judá, y Jehú fue profeta en el reino del norte, donde está el rey Baasa. ¿Sí? Nos damos cuenta además que hablamos de dos reyes. El primero de ellos, el rey Baasa, rey de Israel, del reino del norte, y más adelante en el relato bíblico se nos habla de su hijo, el rey Ela. Este pasaje entonces encontramos dos líneas generacionales que son totalmente contrastantes. Por un lado, la línea
el Señor, se mantienen fieles a la palabra, al cumplimiento del ministerio al cual Dios les ha llamado y caminan conforme a la voluntad de Dios. Y la contraparte son estos dos reyes, padre e hijo, Baasa y Ela, pero nos vamos a dar cuenta que tanto Baasa como después su descendencia caminan contrarios a la voluntad de Dios, y esto trae graves consecuencias. Y entonces, al acercarnos más profundamente al pasaje, a la palabra de Dios, vamos a destacar un poquito cómo las interacciones entre los personajes a través de esta transmisión de valores, a través de las generaciones, tenemos que poner atención como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro tiempo, a cómo lo estamos haciendo, a cómo estamos compartiendo y transmitiendo estos valores, y que esto tiene que hacerse más que nada con el ejemplo. Y en primer lugar, inmediatamente, cuando leemos el versículo 16, perdón, el capítulo 16, versículo 1, nos damos cuenta de la transmisión positiva, vamos a decir así, o la importancia de un buen ejemplo, un ejemplo espiritual para nuestros hijos. Y dice la palabra ahí en el versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo. Inmediatamente, apenas ahí en la primera línea, nos damos cuenta de esta transmisión generacional, lo que hablaba hace un momento. Hanani, profeta de Dios, siervo del Señor, llamado por Dios, ha cumplido en su vida el propósito que Dios le ha dado. Y no le ha sido fácil. ¿Se acuerdan ustedes el domingo pasado donde dejamos a Hanani? En la cárcel. El rey Asa no estuvo de acuerdo con lo que le fue a decir y lo mandó a encarcelar. Yo creo y espero, no sé si alguno de nosotros ha pasado por esta situación de estar encarcelado, pero seguramente, si usted conoce a alguien que ha estado encarcelado y le pregunta a alguno de sus hijos, ¿quieres hacer lo mismo que hizo tu padre o tu madre? Si ese es el caso, y poder tener el riesgo de que te pase lo mismo, pues cualquier hijo diría, no, ¿verdad? Si mi padre estuvo en la cárcel, yo no quiero. Y más porque fue una injusticia. Hanani no fue a la cárcel porque haya cometido algún delito, sino simplemente porque se enfrentó al rey Asa con la palabra de Dios, y el rey no estuvo de acuerdo. Y entonces ahora vemos a su hijo y lo vemos hacer exactamente lo mismo en el nombre del Señor, presentarse delante ahora del rey Baasa en el otro reino y hacer lo mismo, declararle al rey que lo que ha estado haciendo es equivocado delante de los ojos de Dios, arriesgándose a que le suceda exactamente lo mismo, más aún porque la palabra es mucho más fuerte. Por causa de tus pecados, dice, tu generación no va a seguir, va a terminar tu generación. Le estaba diciendo al rey que sus hijos y sus nietos no podían y no iban a vivir por causa de su pecado. Entonces, esto es un ejemplo de un servicio a Dios, de una transmisión del mensaje divino en dos generaciones diferentes que están dispuestas a buscar servir al Señor en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar en sus vidas que han sido enseñadas, ciertamente llamados por Dios, pero que sabemos que el llamado de Dios nos prepara, nos invita, nos envía, pero tenemos que seguir cultivando nuestra relación con Dios. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que ser alimentados. Y aquí es muy importante esta relación padre e hijo. También ahí el primero de Reyes, capítulo 16, vamos ahora hasta el versículo 7, y vemos cómo Jehú es un joven profeta llamado por Dios para cumplir aquello que al riesgo, si lo vemos desde una perspectiva mental, le puede ir muy mal en la vida. Sin embargo, y aunque esto no está escrito ahí en la palabra, seguros estamos que el ejemplo de su
padre, el ejemplo de servicio, el ejemplo de entrega, el ejemplo de arriesgarse a sí mismo por vivir conforme y transmitir fielmente la palabra de Dios, es un ejemplo que Jehú ha tomado y que ahora está dispuesto a vivir también para el Señor. Y vuelvo a decir, estos son los primeros profetas que nos muestran este cambio generacional, pero en ambos la misma perspectiva de servicio a Dios y donde afirmamos hay una influencia profunda, una influencia espiritual, donde se recibe de padre a hijo, y la historia de Hanani y Jehú nos muestran cómo en la relación familiar, en la relación de transmisión generacional, es muy importante el ejemplo y la intención. Queremos transmitir a la siguiente generación, y por qué no a la tercera generación, y pudiésemos tener influencia hasta la cuarta generación, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos caminen en las verdades de la palabra. No solamente en nuestras líneas familiares, hermanos. Dentro del pueblo de Dios como iglesia, tenemos esa misma influencia sobre los jóvenes de la iglesia, sobre los niños de la iglesia, sobre los bebés que apenas están haciendo. ¿Qué influencia, qué testimonio y qué ejemplo les estamos dando a las nuevas generaciones? Esto es muy importante. Y es muy importante el ejemplo porque ciertamente, aunque esto es un dicho popular, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, ¿qué es lo que los jóvenes están viendo en nosotros? Nos están viendo servir, nos están viendo compartir, nos están viendo evangelizar, nos están viendo estar activos dentro de la obra del Señor. Esto es un ejemplo que va a transmitir valores importantes dentro del reino de Dios. En la iglesia, este relato entonces nos desafía. Esto es un desafío. ¿Cuál es el ejemplo espiritual y de servicio que estamos transmitiendo? Nuestros hijos, hermanos, van a ser más influenciados por lo que los rodea, por lo que observa, por nuestras acciones, nuestras actitudes, aún nuestros silencios. Y es esencial que como líderes, que como padres, que como miembros de la iglesia, seamos conscientes de esta responsabilidad. Un buen ejemplo espiritual es necesario. Esto no es una garantía. No estoy diciendo, sí, si tú eres un buen ejemplo, tus hijos siempre lo van a tomar. No lo sabemos. Pero tenemos una seguridad en el pacto de gracia que el Señor nos ha dado, porque nos ha prometido que alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Y creemos en las promesas de nosotros. Entonces, no es de nosotros, no es por nuestros actos que lo garantizamos, pero claro que podemos confiar en que el Señor hará la obra en su tiempo. ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? Ser coherentes con la fe que profesamos y que este sea nuestro ejemplo espiritual. En segundo lugar, en el contraste, vamos ahora a estos dos reyes, vemos los peligros de un mal ejemplo. Si el buen ejemplo puede llevar a la siguiente generación a ser fieles en el servicio a Dios, un mal ejemplo en pecado, en desobediencia a Dios, puede ser sumamente trágico. Y vemos también ahí en este mismo capítulo 16, podemos ver algunos versículos, específicamente 2 y 3, 6 y 7 y 13. Y quiero leer estos versículos. Versículos 2 y 3 dicen: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre el pueblo de Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Versículos 6 y 7. Y durmió Baasa, falleció. Con sus padres fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa,
con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos. Y luego el versículo 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué sucedió? Estando ahora el hijo de Baasa, Ela, reinando, uno de sus allegados, aquel que dirigiera la mitad de sus tropas, se acerca hasta él, estando en un tiempo de reposo, retirado de las labores del reino, por ahí en casa de uno de sus mayordomos, y se fijó la lectura bíblica que era lo que estaba haciendo. Ahora se fijó. Estaba ebrio, totalmente ebrio. En lugar de estar atendiendo lo que debería, porque no llegaba al trono por buena gente, ese era un llamado de Dios, la transmisión de ser rey de Israel. Pero en lugar de estar ocupado en lo que tenía que hacer, había desperdiciado su vida. Y en este momento en que se encuentra más vulnerable, porque está ebrio, viene su allegado y lo asesina. Y pierde el reino completamente. No solamente el reino, se cumple la palabra de Dios. La descendencia de Baasa, ahora en su hijo Ela, y posteriormente en toda su familia y hasta todas sus amistades, así lo dice el texto, son muertos. Encontramos, hermanos, en el texto una advertencia ahora sobre las consecuencias de dar, pero también de seguir un mal ejemplo. Y aunque acabo de decir hace un momento que el buen ejemplo tenemos que darlo y que no hay una garantía que nuestros hijos quieran seguirlo, aunque confiamos en las misericordias de Dios, ahora vamos al contrario. Un mal ejemplo nosotros podemos darlo, ciertamente podemos darlo, pero también esto es un mensaje para los jóvenes, para los niños. No sigan el mal ejemplo de sus padres. No lo sigan. Él pudo haber hecho la diferencia. Si ok, mi padre se equivocó, mi padre pecó, lo hizo mal, no voy a seguir su ejemplo, no voy a hacer lo mismo que él hizo y voy a rogar la misericordia de Dios. Pero es más fácil seguir una ley. Es más fácil entregarnos a la carne, al vicio, al pecado y caminar lejos de la voluntad de Dios. Sí, se había profetizado que por el pecado de Baasa iba a venir esta tragedia, que no iba a afectar solo su vida, sino toda su generación. Es decir, esa transmisión generacional se hizo de forma negativa, contraria a la voluntad de Dios, y eso acarreó consecuencias. Él fue moldeado por lo que vio. Y más, podríamos decir, bueno, en ese medio donde es el hijo del rey, el consentido, el que todo se le da, el que no puede y no necesita pedir nada porque siempre tendrá todo a su disposición, pero pues su decisión, final de cuentas, seguir el mal camino de su padre. Y el último versículo que leímos lo dice muy claramente: por el pecado de Baasa y por el pecado de Ela también. ¿Por qué? Pues tomó como ejemplo, tomó el mal ejemplo y siguió en él sin buscar arrepentimiento. Si deseamos entonces, hermanos, que nuestra siguiente generación, que las siguientes generaciones del pueblo de Dios estén confiando, buscando al Señor, trabajando en la obra, glorificando al Padre, un buen ejemplo espiritual se hace necesario. Y si hay mal ejemplo, no se escude en que, pero es que si fulano lo hace, ¿por qué yo no? Si mi padre se equivocó, si mi madre se equivocó, ¿por qué yo no? Siempre puedes corregir los malos ejemplos que has recibido y cambiar en tu propia vida, en tu comportamiento, para buscar ser tú el buen ejemplo de glorificar y servir a Dios. Ahora quiero hablar un poquito de los resultados. Y ya hablamos de esta situación que se da, que se acabó toda la generación del rey Baasa. Pero no sé si nos
fijamos o si se fijaron en cómo los resultados o el cumplimiento de la profecía no fue de manera inmediata. No sucedió que Baasa pecó, se le advirtió y al otro día se murió. No, pues terminó su reinado y lo terminó como un rey de Israel y fue sepultado y seguramente hicieron pues todos los servicios funerarios con gran pompa y platillo, pues era el rey. Y después se sentó en el trono su hijo Ela. Y ahí es donde viene la consecuencia. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, se cree que hayan sido unos 8 o 9 años después de que Hanani fuera a dar a la cárcel, que ahora Jehú estaba haciendo la obra como profeta. Probablemente haya seguido en esa línea después de que su padre específicamente estaba en la cárcel. Y los resultados no son inmediatos. No sé si el profeta pudo ver, Hanani pudo ver cómo Jehú siguió su ejemplo y siguió su idea del Señor. Sí estoy seguro que Baasa no vio las consecuencias de su falta, el pecado de su hijo, porque ya se había muerto, porque ya no estaba sobre esta tierra, cuando el juicio de Dios a través del profeta se cumplió. Los resultados, hermanos, no son inmediatos muchas veces. Déjenme decirle esto, padres de familia, madres de familia. Usted seguramente está orando por sus hijos, ha estado clamando al Señor, ha querido darle buenos ejemplos. ¿Sabe qué? Tal vez no vea el resultado. Se lo digo, tal vez no lo vea. No se preocupe, confíe en Dios. Si el Señor lo llama a su presencia y usted no ha visto el buen resultado de un buen ejemplo, quizás no está en la voluntad de Dios, pero el resultado va a venir. Dios lo va a poner en la vida de aquellos que están recibiendo un buen ejemplo espiritual. Pero también estoy seguro que el mal ejemplo tiene consecuencias. A Baasa no le tocó ver cómo terminó la generación en la vida y toda la descendencia, las amistades, toda la familia de su hijo. No lo vio, pero sucedió de todos modos. Ahí están las consecuencias, ahí está el reto para nosotros como iglesia. Esperamos nuevas generaciones, nos encanta celebrar aniversarios, pero los aniversarios no consisten solo en el paso del tiempo, no consisten solamente en decir, vamos a celebrar que el Señor nos está dando 25, 30, 50, 70 años, sino en cómo Dios ha sido fiel, cómo nos ha sostenido y cómo el servicio en la obra que hemos hecho como iglesia se sigue transmitiendo y sigue trayendo personas a los pies de Cristo. Ahí está la verdadera celebración. La celebración de la iglesia es por el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo estamos transmitiendo la fe a las nuevas generaciones? Esto es algo que como iglesia necesitamos estar observando continuamente. Es un llamado de Dios a nosotros. Recuerde siempre, el buen ejemplo traerá bendiciones. Un mal ejemplo trae graves consecuencias. Quizás no te toque verlo, pero el propósito de Dios se cumple en el tiempo y la soberanía de Dios y no en la nuestra. El llamado del Señor ¿a qué? Es a qué? Con nuestro trabajo, con nuestro servicio, proclamemos la fe que hemos recibido. Hagámoslo todos los días para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra siempre es un reto para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos entendernos, que tu Espíritu Santo obre, Señor, profundamente en cada uno de mis hermanos y hermanas. Que podamos, Señor, cada día ser conscientes de cuál es el ejemplo espiritual de servicio, de entrega, de buscarte, Señor, de hacer, Padre, tu voluntad en nuestras vidas y que nuestros hijos, los jóvenes a nuestro alrededor, los niños a nuestro alrededor puedan verlo, Padre, y poder esperar, Señor, que tu gracia, siendo con ellos, nos permita, Señor, ver tu misericordia y tu amor en tu iglesia. Y si no lo podemos ver, Padre, sigamos confiando en que tú harás
Señor, tu propósito, llevarás a cabo tu propósito y tu iglesia no decaerá, sino que seguirá adelante. Pero también, Señor, están advertidos de las graves consecuencias de enseñar y educar y de no tomar, Señor, de tu palabra la verdadera esencia, la verdad, Señor, del Evangelio. Porque siempre podemos decidir no seguir el mal ejemplo que nos dice. Que en esto, Padre, seas glorificado tú y que, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.